Mi nombre es Javier Izaza, soy estudiante de la maestría en literatura de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y voy a hablarles de nomadismos queer, sobre cuerpos y escrituras disidentes en la novela Tengo miedo torero de Pedro Lemebel. La escritura de Lemebel ha intentado explicarse desde el campo literario acudiendo a los conceptos de neobarroco de Camp y de Kitsch. Sin embargo, todas estas aproximaciones parecen limitadas o insuficientes para analizar a profundidad el potencial estético y político de su obra. Por lo tanto, propongo aquí una lectura de Tengo miedo torero, la única novela del autor chileno desde el nomadismo y la teoría queer. A partir de estos contrabandos me referiré a la manera en que la loca del frente, la personaje principal de la novela, se constituye como un cuerpo en perpetuo tránsito, marginal, pero también subversivo. Para ello me concentraré en tres dimensiones en que se manifiesta la disidencia nómade queer: la escritura, el cuerpo y los espacios que los sujetos ocupan, habitan y transitan. Para empezar, el primer rasgo nómade queer de Tengo miedo torero es su inestabilidad sintáctica y gramatical, la parafernalia metafórica de la loca, abro comillas. En el amasado de cuerpos que se bamboleaban con las frenadas de la micro, la loca del frente sintió como ese fofo reptil se iba tensando en la contorsión de su enjaulado resorte. Lo sintió crecer nerviudo como una pitona enroscada en su antebrazo, y no se atrevía a levantar la cabeza para ver al responsable de ese masturbado roce, que ya con todo descaro movía las caderas recaliente, disimulando las punteadas con el vaivén de la micro. Estaba a punto, lo sentía latir encima suyo aplastándole el costado, tiritando los estertores de la eyaculada venidera. Cierro comillas. Además de la escena narrada, una práctica sexual en el espacio público, en este caso una micro, a lo que me referiré más adelante, la composición lingüística del fragmento es una muestra de un gesto recurrente en la escritura de Lemebel, como es un enjaulado resorte, un masturbado roce o una eyaculada venidera. Estas imágenes metafóricas, en tanto desplazamientos semánticos, superan la resolución lógica de los enunciados, surgen en la yuxtaposición de las palabras, que en otro contexto no estarían juntas. Como si se tratase de un voleur colisa, la escritura de Lemebel roba, vuela y reorganiza, remueve las estructuras semánticas y descoloca los significados. Así pues, la inestabilidad, multiplicidad y dinamismo de la escritura de Lemebel no se limitan a la dimensión retórica, se traducen en la construcción de los cuerpos que habitan el texto. La subversión lingüística es también subversión corporal. Advierte Preciado, el sistema sexo-género es un sistema de escritura. En este sentido, los cuerpos textos, tanto en la realidad como en la literatura, están constituidos por escrituras que producen, reproducen o subvierten las normas del sistema sexo-género-deseo hegemónico. Este carácter textual del cuerpo se refleja en todos los personajes de la novela de Lemebel, que hacen manifiesta la condición performativa del género a través de la exageración y la teatralidad. Sin embargo, es la loca la que en primer lugar señala esta actuación. El travestimiento no se trata sencillamente de una incongruencia entre la anatomía binaria asignada a un cuerpo, sea macho o hembra, y su género. El travestimiento señala el performance, la artificialidad del género. En consecuencia, la loca, travesti y homosexual explicita en su teatralidad los dispositivos que construyen las identidades y pretenden fijarlas. Es que tengo el alma de actriz, en realidad no soy así, actúo solamente, dice la loca del frente. Ella no solo actúa, su estatus disidente le hace más fácil la conciencia de su performance, sobre todo en una sociedad en la que dicha disidencia podía significar la muerte. Un episodio de la novela retrata al dictador Augusto Pinochet revisando un discurso. En medio de la revisión es distraído por la imagen de un pájaro afeminado a través de la ventana de su casa de recreo en el Cajón del Maipo. Indignado, le dice a su secretario: ¿en qué cabeza les cabe permitir que un maricón use el uniforme de cadete? ¿No saben que estos desviados son iguales que los comunistas? Una verdadera plaga. Donde hay uno, ligerito convence a otro y así en poco tiempo el ejército va a parecer casa de putas. La lógica maricón igual desviado, igual plaga, igual putas, señala la patologización que los discursos heteronormativos han hecho de las sexualidades disidentes. Todo deseo anormal es asociado directamente con la degradación y la inmoralidad, y es acompañado además de una connotación femenina, casa de putas, que se sugiere inferior e indeseable.
Al incumplimiento de la norma sigue entonces el respectivo castigo. En un régimen dictatorial como el de Pinochet, el castigo sería la cárcel, la tortura o la muerte. Pero el cadete, gracias a su condición de sobrino de un importante miembro de la cúpula militar, se salva de este destino fatal. Sin embargo, su comportamiento no queda impune. El dictador resuelve: sáquelo inmediatamente de aquí, lo da de baja, no soporto verlo mariconeando en mi jardín insolentando a los muchachos de la escolta. Al no poder eliminarlo definitivamente del sistema, lo esconde y le asigna la condición de paria. Este exilio supone un nomadismo, un desplazamiento que no ocurre solamente en la escritura o en el cuerpo, también en el espacio físico. Los personajes de la novela de Lemebel ocupan, circulan y habitan lugares específicos dentro del microcosmos de la ciudad. La loca del frente vive, por ejemplo, en un barrio marginal de Santiago, en una casa que de hecho tiene que abandonar al final de la novela cuando los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez la obligan a huir después del fallido atentado a Pinochet. Mientras la loca se despide del edificio, dice la voz narrativa: la ciudad a sus pies aclaraba relumbrona en los pespuntes del tímido sol. Esa malla de oro se iba esparciendo por el oleaje de techumbres careadas de miseria. La lluvia del reciente invierno había lavado las superficies de zinc, donde refulgía ese oreado calor. En este fragmento, la ciudad se asocia con el oro y el zinc simultáneamente, con el brillo y la miseria. La loca parece no pertenecer a esta ciudad contrastada, huye del lugar que había sido su casa hasta este punto de la narración y decidirá no emigrar a Cuba al final de la novela. Por tanto, su situación colisa no le permite habitar incluso en la marginalidad, tampoco en el exilio. En la visión del MB, la existencia paria de los homosexuales trasciende los regímenes políticos, como expresa en su muy popular manifiesto Hablo por mi diferencia. El problema para él es que no hay un proyecto de mundo donde las colas dejen de ser cuerpos desviados, indeseables e inmorales. Por ello, la loca tiene que abandonar su casa y no puede escapar a Cuba. No hay lugar fijo para ella en el mundo. Ha sido condenada al nomadismo. Ahora bien, este aparente castigo, el ostracismo y tránsito perpetuos, es reivindicado por Lemebel en su obra. Si no hay un proyecto político al que las colas puedan adherirse, ellas crearán uno propio. Lo que Lemebel propone es una poética anal. Habla desde tu ano, dice Preciado, es decir, explícame cuáles son los flujos de poder libidinales, económicos, lingüísticos que te constituyen. La escritura colisa de Lemebel es anal porque no se reduce únicamente a su homosexualidad, supera la vergüenza y se enuncia desde sus fluidos, desde su robustez y sus quiebres. Rechaza la asepsia de lo gay porque tal vez, dice Lemebel, lo gay es blanco, siendo lo blanco aquello que encierra además lo productivo, lo primermundista y lo viril. La escritura colisa entonces no evita lo abyecto, al contrario, lo abraza como parte de sí. En la novela, la voz narrativa introduce a los lectores a los lugares degradados y perversos, a las prácticas sexuales inmorales. El pasaje del libro dedicado a la narración del atentado contra Pinochet ocurre entre el viaje de Pinochet y su escolta desde su casa en el Cajón del Maipo a Santiago y la incursión de la loca del frente en un cine frecuentado por homosexuales para tener sexo casual. Como en el pasaje de la micro, presentado más atrás, la escena del cine narra una práctica sexual ejercida en un lugar público. La abyección surge menos de la representación gráfica del sexo homosexual y más de la vulneración del límite entre lo privado y lo público. La cultura heterosexual, afirman Berland y Warner, procura su inteligibilidad mediante la ideología y las instituciones de la intimidad. Sin embargo, a pesar de que las relaciones íntimas parezcan conformar por sí mismas el reino de la sexualidad, lo cual hace que el sexo en público aparezca como algo fuera de lugar, la intimidad es mediada públicamente en muchos sentidos. La heteronormatividad erige una frontera aparente entre el afuera y el adentro que reserva para la intimidad la dimensión sexual de los sujetos. Sin embargo, esta dicotomía oculta el hecho de que es precisamente desde los discursos y dispositivos públicos que se regula la sexualidad. Así pues, los individuos disidentes del sistema sexo-género-deseo hegemónico practican una forma de sexualidad intersticial, es decir, ubicada en la frontera de lo privado y lo público.
En consecuencia, tal como se presenta en las escenas del cine y de la micro, el espacio público funciona como lugar de encuentro, pero dicho encuentro se realiza furtivamente, velado por el disimulo o por la oscuridad. Así pues, para concluir, afirmo que la escritura colisa de Pedro Lemebel desafía la heteronormatividad, subvierte las expectativas del sistema sexo-género-deseo, se realiza en el perpetuo movimiento, en lo nómade, en lo siempre hacia. Aquí propuse entonces un acercamiento, un movimiento hacia los pliegues de Tengo miedo torero. En este desplazamiento, la escritura, el cuerpo y el espacio se muestran también móviles e inestables. La subversión no radica en este caso en la destrucción de las estructuras, sino en su remoción, en sus temblores. En la obra de Lemebel tiembla la lengua, tiemblan el sexo, el género y el deseo, tiemblan las cartografías sedentarias. La escritura colisa es múltiple, dinámica y disidente en su analidad y su nomadismo. Gracias.